Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Roce Sos, del grupo Herba. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y bienvenidos a otro episodio de Queremos Ayudarte, en este caso una ayuda que viene de la parte del sector económico y un invitado que además es tripitidor, qué difícil esta palabra, Luis López Fernández de SafeRock Europe, con quien hablamos, asesor financiero. Hablamos de diferentes temáticas y dejamos encima de la mesa una que es bastante frecuente, que es oír: yo no puedo ahorrar porque tengo pocos ingresos. Hoy venimos a quitar este mito, a romper cualquier tipo de creencia limitante que tengan nuestros oyentes pensando que no tienen la posibilidad de ahorrar porque su situación económica, sea la que sea, creen que no se lo permite. Así que, Luis, ya nos has durante los otros episodios quitado alguna de estas, como decíamos, limitaciones. Hoy vienes a por una complicada, que es esa máxima que oímos muchas veces si nos vamos a cualquier barra de bar o a cualquier conversación en el trabajo. Hola, buenos días. Hola de nuevo, Carmen. Un placer de nuevo estar aquí contigo, con todos ustedes. Y sí, efectivamente, parece un poco cosa de magia, ¿verdad? Pero bueno, es posible también el conseguirlo a través de ese ahorro. Vamos a verlo a continuación. Sí que, si te parece, voy a diferenciar dentro de la conversación que vamos a mantener, si te parece bien, Carmen, dos aspectos. Una que es, pues, efectivamente, cómo puedo ahorrar con pocos ingresos, y luego algo que yo sí me gustaría recalcar, que es hablar del fondo, del famoso fondo de emergencia, también muy importante, y sí que me gustaría, si no te importa, pues destinar unos pequeños minutos para hablar de él. Efectivamente, vamos a preguntarte qué es ese fondo de emergencia, pero bueno, vamos a dejarte a ti que nos guíes en esta temática, que es una preocupación que podría dejar de ser preocupación, ¿no? Que si nos hacemos, como comentábamos en los otros dos episodios, que dejaremos en la caja de descripción, así como vuestra web, para que puedan un poco también ver todas las posibilidades que hay para que esto deje de ser algo que sea un quebradero de cabeza y que incluso pueda llegar a gustarnos. ¿Seguro? Que es algo que, bueno, de mis propias carnes lo digo, cuando aprendes a gestionar tu dinero, a ser responsable, se quitan muchísimos quebraderos de cabeza que en otro momento pensarías que sería imposible anular de tu mente, ¿no? Sí, esa formación y esa preparación es fundamental, la verdad, en el día a día, sí. Y algo con lo que la verdad uno al final acaba realizándose cuando va viendo que va consiguiendo esos objetivos, poco a poco, pues, bueno, y que maneja sus finanzas es importante, la verdad, es fundamental. Con lo cual empezamos cuando quieras. Pues cuando quieras. Vamos a eliminar ese mito que es: no puedo ahorrar porque tengo pocos ingresos. Pues genial, empezamos entonces. Y además voy a iniciar con esa frase que comentabas al principio. Hay una frase muy recurrente, como es: oye, con un sueldo mínimo, yo con este sueldo no puedo ahorrar. Yo lo siento, pero no puedo ahorrar. Bueno, pues vamos a ver cómo es posible ahorrar en esa situación. Es necesario, y siempre lo recalco en cada una de las charlas, de las reuniones que tengo con clientes, con potenciales clientes, hablar de que lo necesario es preguntarnos por qué queremos ahorrar, cuál es nuestro objetivo. Tiene que haber siempre un motivo, y si ahorramos, pues se supone que es porque de forma voluntaria queremos llegar a esa situación. Si ahorramos porque se supone que ahorrar es lo que se tiene que hacer, es lo que se debe hacer, al final fracasaremos. Tenemos que tener nosotros nuestro propio objetivo, nuestra propia motivación. Deberíamos comenzar con marcarnos un objetivo cada uno. Empezar siempre con un objetivo pequeño y alcanzable. Hablamos de situaciones en las que es verdad que no hay ingresos abundantes y hay una situación económica, pues, más o menos justa. Entonces sí que es verdad que marcarnos un objetivo grande, pues tampoco tendría mucho sentido, por lo que hablo siempre. Incluso también lo hablé en la última conversación, en el último podcast, donde hablaba de los niños, que no puede ser un objetivo no alcanzable, porque eso se traduce en frustración y en desencanto y en fracaso. A medida que la vida transcurre, Carmen, pues sabemos que van surgiendo circunstancias que a veces pues no contamos con ellas, pero a las que hay que adaptarse a esas circunstancias. A lo mejor un desempleo, una enfermedad, efectivamente. Entonces hay que adaptarse a esas circunstancias. Es evidente que
que si los ingresos que tengo pues son mínimos y quiero ahorrar, está claro, eso es obvio, tengo que reducir los gastos, ni más ni menos. O reduzco gastos o aumento ingresos. Eso siempre así. Y al final el éxito en el proyecto que nosotros tengamos de ese ahorro depende de si estamos o no dispuestos a cambiar y a adaptarnos a esas circunstancias. Si no estamos perdidos. Sí que es fundamental que los ingresos que tengamos, aunque sean pocos o de poca cantidad, sean constantes. Es decir, que esa capacidad de ahorro, sí que hay una base que tiene que ser que ese ingreso sea constante. Y sobre un ingreso constante sí que podemos trabajar esa capacidad de ahorro independientemente del importe. Es fundamental adaptarnos a los cambios. En caso de que mi sueldo pues al final se vaya incrementando, sabemos todos que si se incrementa mi sueldo, sí, al final, inicialmente, los primeros meses, incluso los primeros años, voy a notar mejoría, voy a estar más cómodo, voy a estar más holgado, pero si no me adapto a esa situación, al final la situación que voy a tener va a ser la misma. Al final, ¿qué pasa? Ese refrán, ese dicho que es tanto gano, tanto gasto. Siempre pasa eso. No podemos dejarnos llevar por esa situación sin adaptarnos al cambio y destinar un porcentaje, como digo siempre, de nuestros ingresos a esa capacidad de ahorro a medio, más bien yo diría a largo plazo, Carmen. Es necesario, pues a veces reducir ingresos. Suena a veces un poco raro, suena raro lo que estoy diciendo, que cómo es posible que si gano poco reducir los ingresos. Pues una práctica que yo diría que sería fundamental sería que si yo de mi nómina a mí me detraen los primeros días un porcentaje de esa nómina a un ahorro, pues al final voy a estar igual. Seguramente que si yo de mi nómina aporto 50 euros al mes, voy a estar igual ganando 1.100 que 1.050. Y esos 50 euros, a través de ahorro, de fórmulas de ahorro, de, como siempre digo, de alguna inversión a interés compuesto, se va a traducir a largo plazo en una cantidad, pues seguramente que no nos va a hacer ricos, pero nos va a ayudar a afrontar ciertos cambios, a conseguir un objetivo, e incluso, como vamos a ver a continuación, pues tener una disponibilidad de un dinero en concepto de fondo de emergencia, ¿de acuerdo? Para hacer frente a esas situaciones o contingencias pues negativas, ni más ni menos. Pues un ejemplo, pues efectivamente, como decía, si gano una cantidad, si gano 1.000, pues aporto 50, perdón. Si gano 1.100, pues aporto 70, pero siempre esa capacidad de ahorro. Nosotros en nuestra labor como profesionales recalcamos mucho, no tanto también que sí, efectivamente la inversión, pero la capacidad de ahorro. Llevaríamos hoy se llevaría a más de uno una sorpresa viendo situaciones como ese cliente a largo plazo se hizo con un dinero que le salvó de una situación pues importante, la verdad, y una situación nefasta en muchos casos. Por ejemplo, pues en cuanto entre esa nómina, como comentaba, destinar esa cantidad. Una vez que te veas capacidad, Carmen, de ahorrar, conseguirás al final transformar lo imposible en real, siempre. Eso siempre sucede, y si al final no aportas realmente ese dinero a ese ahorro, pues es como al final como si no ahorraras. Es importante en este punto, si voy a empezar, si te parece, hablar del fondo de emergencia. ¿Qué es ese fondo de emergencia? Muchos lo desconocen. Pues ni más ni menos es tener un dinero guardado, apartado en una cuenta diferente a la que tenemos habitualmente, donde tenemos nuestra nómina, nuestros recibos. No, tiene que ser una cuenta aparte donde tengamos esa cantidad para utilizar únicamente en una serie de supuestos. Cuando hay un imprevisto, como puede ser una enfermedad, como hablamos, un despido, determinadas situaciones que tienen que ser situaciones no habituales, pero que cuando suceden, pues al final impactan drásticamente en nuestra situación financiera, tanto personal como familiar. Debemos destinar una cantidad de los ingresos mensuales a constituir lo que también otros llaman ese colchón de seguridad. Y cuanto antes lo hagamos, como siempre, mejor. Eso que decimos siempre, el mejor día es ayer. Cuanto antes lo hagamos sería muchísimo mejor. En muchas ocasiones se destina ese dinero del fondo de emergencia a cuestiones o situaciones que no son una emergencia. Emergencia, por ejemplo, no es una cantidad que tenga que utilizar en caso de haber gestionado
mal mis inversiones, mis ingresos. No, eso no es una emergencia. Emergencia tampoco es ir de vacaciones. Para algunos sí lo será, pero no lo es realmente. Ni comprar un coche, eso no es una emergencia. Para eso tiene que estar otro dinero invertido pues en otros activos, en otro tipo de productos. Emergencia tiene que ser una situación inesperada, necesaria y urgente, y debe estar ligada pues a un gasto que no se puede posponer bajo ningún concepto. Hay que afrontar sí o sí. Una pregunta que nos surge en esta situación es: ¿qué ocurre si, por ejemplo, sí que tengo que ir de vacaciones o comprar un coche? ¿Sí? ¿Que puedo tirar de ese dinero? ¿Puedo utilizar ese dinero? No, la respuesta es claramente no, rotundo, no es para eso. Eso, sin embargo, sí serían otros gastos a tener en cuenta esas situaciones según una previsión personal, familiar, una planificación financiera a través de ahorro, pero no es un fondo no es el destino de ese fondo de emergencia. La razón, Carmen, por la que debería tener un fondo de emergencia es el objetivo. Al final el objetivo es tener una seguridad y una tranquilidad económica para que en el caso de darse esa situación, ese imprevisto, sepas que puedes disponer de esa cantidad al menos durante un tiempo. Comentábamos el ejemplo de una pérdida de trabajo. Pues en ese caso, si perdemos el trabajo, no tenemos por qué estar abocado a conseguir una financiación, ¿vale?, en el banco, a un interés alto, normalmente, o muy alto. O bueno, qué decir de las tarjetas de crédito. Disponer de una tarjeta de crédito, unos porcentajes del 15, 20, 25 incluso %, que al final es que lo que vamos a hacer es estar peor. Es decir, aquí ni fondo de emergencia, porque haría falta un fondo de un fondo de emergencia. Al final estaríamos siempre en una espiral que no acabaría nunca. ¿Cómo crear un fondo de emergencia? Hay que ser capaz, en primer lugar, de ahorrar mes a mes esa cantidad de dinero, sí o sí. Y los ahorros pues pueden destinarse pues a fondos de seguridad. ¿Qué cantidad de dinero, Luis? Que seguramente... Bueno, pues estaríamos hablando de entre 6 meses, incluso yo sería partidario de 12 meses de gastos, de hacer un cálculo, de decir qué gasto al mes. Pues eso, pues al final multiplicarlo por 6. Yo, personalmente, es una opinión mía personal, si pudiéramos irnos a los 12 meses de ese colchón, mejor que mejor. Y entiendo, por ejemplo, que si alguien que lo está escuchando dice, ya, pero es que yo gano muy poco, tardaría mucho. Mejor empezar ya que nunca. Siempre. Eso es una máxima que repetiré. La máxima. Porque aunque tarde 6 años en conseguir ese colchón, pero por lo menos estás trabajando en el colchón. Ni más ni menos. O sea, bueno, en el fondo de emergencia. Ni más. A partir de ya. Eso tendría que ser ya. Y al final, a ver, que nadie está libre de un imprevisto, una situación. ¿Cuántos casos conocemos de gente que pérdidas de trabajo, que al final el fondo de emergencia les soluciona temporalmente o incluso definitivamente en ese trasvase, en ese intervalo de tiempo que va hasta la consecución de un nuevo empleo, Carmen? Y además en otros episodios mencionabas una cosa muy curiosa, porque seguramente mucha gente dirá, ya, pues yo, mis ingresos son muy bajos, no puedo ni... Lo que hablábamos de los gastos hormiguita, de ciertas decisiones que quizás son... Porque muchas veces pecamos de decir, bueno, es que es €1 o son 10 euros, no me va a cambiar. Muchos pocos hacen un grande. Si vamos quitando esas pocas cosas, aunque tardemos más tiempo en tener ese fondo de emergencia, pero el trabajar en él es ahí donde yo aporto mi positividad y digo, aunque te parezca imposible, es real, es posible. Ni más ni menos. Al final, la peor decisión es siempre la falta de decisión. Hay que actuar ya, desde ya. Porque al final, efectivamente, tú puedes llevar a más plazo o a lo mejor a menos cantidad, pero consigues algo. Si no actúas, al final la pereza es la que al final acaba con nuestra planificación. Es la peor. Es el peor enemigo que podemos tener, esa pereza. Si echamos un cálculo y cogemos hoy, siempre yo soy muy amigo de coger calculadora, bolígrafo, papel, y empezamos por ejemplo, cogemos los recibos, miramos las domiciliaciones bancarias que tenemos y miramos lo que estamos pagando. Muchas veces tenemos coberturas que no utilizamos, tenemos contratos que no es que no sepamos de qué van, es que al final nos están comiendo nuestra economía. Si quitamos un poco de aquí y luego sumamos efectivamente lo que tú comentas, Carmen, esos gastos hormiga. Sí, pues en otro capítulo hablaba de ese café que nos podemos quitar a modo de ejemplo diario. Pues sí que eso sí que lo podemos destinar a ese fondo, que nos puede parecer, sí que es difícil porque a lo mejor lo más sencillo es, oye, pues mira, este dinero lo tengo y lo gasto ya.
pero no podéis creerme que si el tenemos mejor un destino, objetivo, las decisiones son importantes. el mejor destino es efectivamente es a lo mejor pues ese 5 o un 10% destinarlo ahí. Y en otras ocasiones también entender que en ese momento no puedes permitirte X, entonces casi es mejor que ahorres determinado tiempo que tirarte una tarjeta de crédito que te va a hacer pagar 25% más de lo que pagarías si hubieras ahorrado por eso. Ni más Entonces ni también menos. en la era de la inmediatez parece algo muy imposible, pero no, es un poco de No, raciocinio. y ni más ni menos, si esa tarjeta de crédito va a llevarnos, o la financiación. Yo he visto también en mi trayectoria profesional cuántos clientes he visto que sí, salen con una tarjeta de crédito y luego, ¿qué pasa? Otra ampliación de otra tarjeta de crédito. Luego tienen que sacar el famoso préstamo preconcedido del banco, vale, de 3.000 euros, para englobar todo. Bien. ¿Qué pasa? Eso no va a ser suficiente. Y luego va a tener que coger otro préstamo por preconocido, que sí que es verdad, como lo ves a tu alcance, pues es muy sencillo decir, pues mira, lo cojo ya y lo firmo. Y va a englobar. ¿Qué pasa? Cojo otro préstamo de 10.000 euros que englobe los 3.000 más los 2.000 de la Claro, te metes tarjeta. en la rueda. Y al final, ¿cuánta gente se ha tenido que hipotecar? O ha tenido que hipotecar a familiares para afrontar financiaciones propias. ¿Cuántas? Bueno, lo hemos visto y hace Sí, por años sobre todo. desgracia, en la crisis del por 2009. desgracia, y me ha tocado ver bastantes casos de esos y la verdad que pues es uno de los motivos pues, por los que pues destino mi día a día a, bueno, pues un poco a educar a las personas en esa parte de financiación y planificación financiera, que evite por todos los medios verse en esa situación, que se puede conseguir, la verdad que sí que se puede conseguir. Y un poco por último, para hablar del fondo de emergencia, ¿cómo podemos crear ese fondo de emergencia? Pues al final tenemos que tomar y que establecer unas metas de ahorro. Lo que comentábamos, mínimo 6 meses de gastos. Yo soy más partidario de los 10, 12 meses de gastos. Elaborar un presupuesto familiar detallado es fundamental también. Ahí voy otra vez al lápiz o al bolígrafo y al papel, y traspasar automáticamente al principio de mes una cantidad de ese fondo de emergencia. Carmen. Y además dices una cosa importante, que una familia no deja de ser una pyme, es importante sentarse, que haya una junta de accionistas, ¿no? Que se tomen decisiones, pero real, la gente lo ve extraño y en ocasiones incluso se puede ver absurdo, ridículo, pero es muy importante tener ese momento de sentarse, hacer números, la calculadora, un papelín, no hace falta hacer un gran Excel, y prevenir. Que curar suele costar algo más. Ya Siempre. Estás pagando el medicamento. Siempre. Entonces, siempre. La verdad que yo es que al final sí que es verdad, cuando comentabas tú el Excel, yo soy muy amigo del bolígrafo y el papel, porque sí que es verdad que yo creo que psicológicamente cuando uno lo escribe, parece una tontería cuando lo escribe, te ves como que le hace más daño. Te voy a decir, pero ¿cómo tengo yo esto? ¿Cómo esto tengo que cambiarlo sí o sí? Yo me parece algo psicológico, que es cuando uno afronta esa realidad y dice, eso es una barbaridad. Y sí he dejado de comentar un tema importante, que también hay muchas personas que me lo preguntan. ¿Ese dinero destinado al fondo de emergencia, y si lo invierto? No. Respuesta rotunda, no. Ese dinero nunca puede estar invertido, tiene que estar separado al final, y tiene que estar separado en una cuenta corriente o depósito diferente a la cuenta habitual. Es como que tenemos que no verlo. Ese dinero tenemos que no verlo. ¿Por qué? Porque si lo vemos, que puede venir ahí el fantasma de decir, aquí lo tienes, toca esto, coge esto para esta otra cosa. No, tiene que estar en una cuenta corriente, y sobre todo, importante, tiene que tener disponibilidad, liquidez, seguridad, y que no tenga penalización a la hora de disponerlo. Sabemos que hay productos bancarios que sí que es verdad que a lo mejor sí pones ahí ese dinero, pero cuando hace falta, pues te penalizan. Entonces tampoco es para eso el fondo de emergencia, porque si al final luego vas a tener que pagar por otra parte lo que has ahorrado, pues al final se termina. Y es un poco lo que quería comentaros, que me parece, aunque he dedicado unos pequeños minutos, pero importante el fondo de emergencia, así que es para mí fundamental. A mí ya sabes que me gusta mucho hacer un pequeño resumen. Queremos animar a los oyentes que, aunque la situación, pues los ingresos, el sueldo, llamémoslo X, crean que a priori es imposible ahorrar, que se vean ahogados, que siempre hay una forma de empezar a contar con ese fondo de emergencia, tardemos más o menos, que lo importante es tomar la decisión, y que a veces muchos pequeños gestos, como la alimentación, como mencionamos en otros episodios, no es que solo un bollo, es que solo
eso acaba sumando y hace que pues nos alejemos de nuestro objetivo, que no deja de ser ni más ni menos que no estar como el tío Gilito contando billetes, sino que el dinero deje de ser una preocupación, fundamentalmente y llanamente, ¿no? De eso se trata. Yo al final, como resumen, siempre siento ser un poco repetitivo con esto, pero es fundamental marcarse un objetivo alcanzable, motivacional, y al final que tenga un plan estratégico para, pues al final para alcanzarlo, Carmen. Maravilloso, Luis. Repetimos la empresa. Bueno, vamos a dejar la caja de descripción la web donde ahí van a poder entrar para verla, SafeBroker Europe, porque también como parte de toda esta información como colaboradores de este episodio, yo creo que es muy importante que la gente sepa que existen estos perfiles como el tuyo, que pueden ayudar y que no es algo que está destinado a grandes fortunas. Parece que solamente se pueden responsabilizar de su dinero las grandes fortunas, que ellos sí que tienen quien les gestione eso ya de mano, sino que es importante que los perfiles, vamos a decir, normales, tengan acceso a este tipo de información, porque al final la información en todo es poder, y más en nuestra economía y en nuestra independencia económica, ¿no? Así es. Nosotros, como comentaba un poco fuera de micro, te comentaba, nosotros somos asesores financieros independientes. Nuestra empresa, SafeBroker Europe, es una empresa de asesoramiento, de intermediación financiera. Nosotros lo que tratamos es, crecemos y nacemos como alternativa a la banca tradicional, buscar otra opción, darle otra opción al cliente a través de, pues eso, de esa confianza y de ese acompañamiento. Y efectivamente nosotros encantados, como comentabas antes, a través de nuestra web, de SafeBroker Europe, pues se puede tener información, incluso a través de esa propia web, concertar una entrevista con nosotros, con cualquiera de los asesores financieros, gestores patrimoniales, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de coste, para ver y estudiar su situación, plantear una alternativa y ayudar. Siempre el objetivo al final es ayudar al cliente y que tome las mejores decisiones posibles. Pues maravilloso siempre escucharte, Luis, seguir aprendiendo de este mundo tan importante como desconocido, y dejaremos más temas en la mesa porque seguramente volverás, si tienes a bien, a sentarte aquí para compartir ese conocimiento que has sintetizado también este tiempo, y que además nos traduces, que a veces nos hablan del dinero de una forma tan compleja que no somos capaces de entender nada. Entonces lo importante es darse cuenta de que el dinero tiene la importancia que le queramos dar, y que cuanto más sepamos de ese ser, más fácil es vivir en serenidad sin que nos preocupe. Así que lo dicho, muchísimas gracias en nombre de Más y Más por tu tiempo, por todo tu conocimiento y por estar en este proceso que queremos ayudarte, en el que buscamos que la gente viva más y mejor. Nada, pues muchísimas gracias, como siempre digo, y un placer estar aquí contigo y con todos vosotros. Gracias. Este episodio ha sido posible gracias a Arroces SOS, del Grupo Herba. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.